que es la auditoría jurídica en entornos informáticos. Como bien podemos saber, la definición de la auditoría en entornos informáticos es la revisión independiente del uso material de información de sus manipuladores. Esto se refiere a la obtención o el manejo de datos electrónicos de una empresa que tenga o que perjudique en el entorno judicial. El objetivo de la auditoría: comprobar la utilización de la información que sea de forma vigente, según que se ajusta a la legislación vigente. Lo que vamos a revisar serán base de datos, programa, estructura y todos los elementos que tengan un entorno eficaz con la auditoría. ¿Qué prevenimos con esto? Prevenimos lo que es el delito informático. Detecta el acto delictivo, que la persona realice cualquier irregularidad con el solo hecho de saber si existe o no este tipo de auditoría de fraudes. Gestión eficaz. Las gestiones y las medidas preventivas. ¿Qué tratamos de evitar? Costos económicos o cualquier otra cosa que influya en sanciones o que estemos derogando con la ley, fuga de información, programas informáticos que se falta de funcionamiento, medidas preventivas. Como dice aquí, es idónea contra sanciones de orden administrativo, penal, indemnizaciones, civil por daños y perjuicios para empresas públicas o privadas. También podemos hablar y indicar que comprende esto: el entorno de programas, soporte físicos, datos. La auditoría se divide en tres partes, como bien es indicado. La auditoría jurídica en entornos informáticos tiende a dividirse en tres partes, que es la base de datos, la información mediante usuarios y contratos o licencias. La auditoría de los elementos de hardware. Como bien les indicaba, esta es una de las subdivisiones de este tipo de auditoría. Aquí nosotros realizamos la comprobación de todos los elementos de hardware, contratos de hardware y el mantenimiento del mismo. Contratos de paquetes gestionados. Todos tenemos que saber que todo paquete de formación, contratos o todo, tiene que tener un contrato. Nosotros tenemos que ser muy rigurosos a la hora de aceptar. ¿Por qué? Como aquí bien lo dice, la revisión de la contratación, desde el derecho civil hasta el derecho a la propiedad intelectual e industrial, cláusulas claras y precisas de la documentación. Auditoría de las personas. Aquí abarca 5 aspectos muy importantes: quienes tienen acceso a la información, el conocimiento de la normativa de la empresa, el reconocimiento del contrato de la labor y si se cumple con responsabilidad, los contratos con proveedores que aseguren la confidencialidad del archivo y de la información. También tenemos la protección de programas de computador. Como bien sabemos, estas son varias leyes o son normas que tenemos que tener mucho cuidado con lo de los contratos. Es lo que viene implicando las sanciones jurídicas. Por ejemplo, la ley de 1987, en donde indica el de los derechos de autor, patentes, marcas, competencia desleal, secretos empresariales, topografías. La ley 16 del 1900, donde indica la salvaguardia de la aplicación de otras disposiciones legales. La auditoría de los elementos de software. Como bien les indicaba, esta es muy esencial, ya que el control de las licencias de uso personalizadas, el control de las licencias de uso no personalizadas, el código de fuente, el desarrollo de software y el mantenimiento de programas. A conclusión de esta auditoría, lo que se busca es de que el trato que tiene tanto el usuario con la empresa y con los datos que se le hayan otorgado como responsabilidad. La auditoría, lo que nosotros buscamos aquí es verificar si tenemos algún desfalco de información, mal uso de los datos o que se esté duplicando la información de la empresa. También tenemos que verificar el contrato de los softwares, tanto base de datos, equipos y programas que nosotros utilicemos para la ejecución de trabajos, ya que puede ser, como aquí bien lo abarcaba, tenemos que revisar bien la contratación, porque si tenemos el derecho de utilizarlo y si no va contra el derecho a la propiedad.
como les indicaba. En conclusión, como bien lo dice aquí, cada vez que más el contenido entre las computadoras es el activo real de las empresas. Como bien sabemos, hoy en día las computadoras, todo el equipo electrónico, informático, es de mucha importancia para el crecimiento y desarrollo de una empresa. Entonces, sin embargo, la auditoría no es un procedimiento sancionador, sino que nosotros buscamos prevenir y evitar precisamente sanciones impuestas por parte de órganos administrativos o penales que verifiquen el contrato, los derechos que nosotros tengamos al poseer un equipo, un hardware y las personas que lo manejen. La metodología de la información de la auditoría. Para realizar esta auditoría nosotros podemos optar por tres tipos, que es la ROA, que aquí dice Risk Orient Approach, diseñada por Arthur Andersen, una checklist o cuestionarios, auditoría de productos, por ejemplo el sistema de gestión de base de datos. Las tres metodologías están basadas en la minimización de riesgos. Lo que nosotros buscamos aquí en función de estas tres es recabar la mayor parte de información para saber y conocer qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos en torno a la auditoría jurídica en entornos informáticos. Esta ha sido mi explicación. Muchas gracias.